Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, donde leyendas, historias y el misterio campan a sus anchas. Parece ser que ni siquiera en fechas importantes y familiares se ablandan los fríos corazones que desean deshacerse de sus familiares y recibir un dinero de manera bastante sangrienta. Hoy vengo a hablar de un caso que sucedió ya hace algunos años, donde una mujer mató a su marido en Año Nuevo para poder estar así con su amante y recibir una cantidad específica de dinero. Dicho todo esto, comencemos. Una hora antes del Año Nuevo 2019, el sargento Tyrone Hassell III fue asesinado cuando salía de la casa de su padre para llevarle comida a su esposa e hijo de 1 año de edad. Afuera de la casa familiar en Berrien County, en Michigan, Hassell fue emboscado por un hombre armado alrededor de las 23 horas. El tiroteo hizo que su mujer, Kemia Hassell, que se encontraba en ese momento dentro de la casa, llamase al 911. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Tyrone Hassell III, de 23 años de edad, tirado en el suelo con múltiples heridas de bala. Inmediatamente fue trasladado al hospital Spectrum Lakeland, donde llegaron a confirmar más tarde su fallecimiento. Jeremy Peepers, uno de los agentes de policía del municipio de St. Joseph, que acudió al lugar y notó que Kemia Hassell estaba emocionalmente angustiada mientras su marido agonizaba. Según palabras de Peepers, estábamos subiendo la camilla a la parte trasera de la ambulancia que había llegado y di un paso atrás, pero no fue la única, ya que dicho tiroteo impresionó demasiado a todo el vecindario, que en un primer momento no podían creer lo que había sucedido. Tras el tiroteo, la familia comenzó a tratar de recaudar $100,000 para enfrentarlos como recompensa a cualquiera que pudiera darles información sobre dicho tiroteo y la muerte de su hijo. De esta manera, tras la vigilancia de Tyrone, la familia hizo un GoFundMe que deseaban entregar a aquel que pudiera darles información sobre el asesino de Tyrone Hassell III. En ese momento, la policía creía que la muerte de Tyrone pudiera ser intencional y estaban buscando cualquier información que pudiera conducir a un arresto. Mientras los investigadores investigaban el asesinato del joven, descubrieron que Kemia, de unos 22 años de edad en aquel momento y proveniente de Allenhurst en Georgia, en realidad ocultaba un oscuro secreto, pues ella tenía un amante secreto y ambos crearon un complot en un intento de matar a su marido. Se llegó a pensar posteriormente que Cuellar, el amante de Kemia, había viajado desde Fort Stewart a Chicago varios días antes de la víspera de Año Nuevo para esperar instrucciones de Kemia para emboscar a Tyrone. Según el padre de la víctima, llamado Tyrone Hassell Jr., Hassell III era un excelente estudiante. Ganó una beca para estudiar en la Universidad Grand Valley State y luego se enlistó en el ejército. En 2015, el sargento Hassell conoció a Kemia en el ejército mientras estaban en Fort Carson, en Colorado, y su relación se volvió seria de forma bastante rápida. Según su propio padre, la relación de Hassell y Kemia era tan seria que ya se habían comprometido cuando él supo de la relación y conoció a Kemia. Kemia Nekenad Hassell y Tyrone Hassell III se casaron finalmente el 17 de mayo de 2017 y vivían en Hinesville, Georgia, cerca de Fort Stewart. Tuvieron un niño llamado Tyrone Hassell, que tenía 1 año de edad en el momento de la defunción de su padre. La familia Hassell dijo que tenía una muy buena relación con ambos. El 31 de octubre de 2017, Hassell fue promovido a sargento y justo antes de su muerte había recién regresado de Corea del Sur. También antes del asesinato, Hassell estaba de permiso en Fort Stewart, donde Kemia trabajaba como especialista y operadora de transporte motorizado y Tyrone como mecánico de ruedas. Tras el asesinato de Hassell, la familia se unió para ayudar a Kemia, mientras ésta estaba de luto, pues aún no sabían que ella había sido la culpable de todo. Según el padre de Tyrone, Kemia se sentaba la mayor parte del día en el sofá y no iba a ninguna parte. Supuestamente estaba destrozada. La policía dijo que Kemia cooperó con la investigación y habló con la policía en varias ocasiones. En la víspera de Año Nuevo, Kemia dijo que se quedó en casa con su hijo pequeño mientras el sargento
sargento Hassel estaba en una fiesta familiar. Durante un interrogatorio con la policía le preguntaron a Kemia si el sargento Hassel tenía un seguro de vida y mencionó que iba a recibir unos $400 del ejército tras la muerte de su marido. En repetidas ocasiones les dijo a los oficiales que no tenía ni idea de quién habría podido atacar a su marido. Los investigadores tenían un par de pistas, incluido un vecino que notó que un hombre se subía a un automóvil negro justo después del tiroteo, así que siguieron dichas pistas. Por otra parte, la página de Facebook de Kemia también mostraba publicaciones inquietantes durante casi 2 semanas después del asesinato. La mujer publicó casi 2 docenas de publicaciones sobre la muerte de su esposo. Ojalá estuviera soñando. No estoy tratando de culparme. Llegó a escribir el 12 de enero, mientras que el 5 de enero llegó a publicar: todos me dicen que sea fuerte, pero yo no quiero ser fuerte. Mi marido era el fuerte. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Ese mismo día publicó varias publicaciones más. En una compartió la página de GoFundMe dedicada a recaudar dinero para la recompensa por atrapar al asesino. En otra publicó una foto de ella y Tyrone cuando estaba embarazada de su hijo, con un texto que decía: te debo otro bebé, necesitamos una niña. También llegó a publicar sobre su hijo diciendo: nuestro hijo está a punto de cumplir 2 años y tú no estás aquí con él. Esto llevó a llamar la atención de los investigadores. 11 días después del asesinato de Hassel, la investigación dio un giro dramático cuando la policía recibió una denuncia anónima de una mujer. La mujer llegó a afirmar que su hijo estaba en el ejército y que sabía que Kemia estaba teniendo una relación con otro soldado, es decir, había sido infiel a su marido. Según el detective Peepers, dicha mujer no dio muchos detalles, pero sí insinuó que había una relación en la que Kemia estaba involucrada y que podría haber llevado al asesino de su marido. Según el departamento de policía del municipio de St. Joseph, el mismo día que se hizo la llamada, 2 soldados en Fort Stewart se presentaron ante la División de Investigación Criminal del Ejército para dar información sobre el soldado Jeremy Cuellar, quien conducía un camión en la base. El especialista Jaquar Hamilton dijo a los investigadores que estaba al tanto de una relación entre Kemia y Cuellar, que se le ocultaba a su esposo y que se sentía ansioso por su propia seguridad. La División de Investigación Criminal del Ejército inició inmediatamente su propia investigación y realizó múltiples entrevistas con soldados que conocían a Kemia Hassel y a Jeremy Cuellar para recabar información sobre ambos. El agente especial Zachary Roberts del Ejército descubrió que Cuellar decía que Kemia Hassel era su chica y que el sargento Hassel tenía que desaparecer. Los investigadores de la División de Investigación Criminal del Ejército se enteraron de que el sargento Thaddeus Goldstone había vendido a Cuellar 2 armas antes del tiroteo, una de las cuales coincidía con el calibre utilizado para matar al sargento Hassel. También descubrieron que Cuellar supuestamente le había descrito a Hamilton cómo es que mató al sargento Hassel. Le estuvo contando a su mejor amigo en la base todo lo que hizo. Después de dispararle, se paró junto a él y le disparó nuevamente en la cabeza para confirmar que había muerto. Otro de los disparos fue directamente a la frente, según el sargento Mick Lanier, uno de los investigadores del caso. Cuellar fue puesto bajo vigilancia de la División de Investigación Criminal del Ejército en su casa cerca de la base. El Chevy Impala negro de Cuellar fue registrado y los investigadores encontraron una pistola del calibre de 9 mm, al igual que municiones y otra pistola de 9 mm que estaba cargada y que coincidía con el tipo de munición de calibre que se encontró en la escena del crimen. La División de Investigación Criminal del Ejército proporcionó a los investigadores de Michigan la matrícula del automóvil y estos descubrieron que el automóvil estaba en el área durante el momento del tiroteo. Finalmente, Cuellar fue arrestado el 11 de enero de 2019, pero se negó a hablar con los oficiales en dicho momento. Fue llevado a la cárcel del condado de Liberty en Georgia. Ese mismo día, de vuelta a Michigan, los investigadores volvieron a interrogar a
Kemia. Kemia negó haber estado involucrada con Cuellar en varias ocasiones, a pesar de que los oficiales que la confrontaron afirmando tener conocimiento de su aventura con Jeremy Cuellar. Le pidieron a Kemia que se sometiera a una prueba del polígrafo y ella llegó a aceptar. Después de que le dijeran que mentía, Kemia Hassel fue interrogada nuevamente y finalmente confesó. Kemia se abrió a los investigadores y admitió que tuvo una aventura con Cuellar y dio detalles sobre su papel en el asesinato de su propio marido. Ella llegó a firmar un documento policial admitiendo haber conspirado para matar al sargento Hassel y fue arrestada el 12 de enero, el mismo día del funeral de su marido, siendo llevada a la cárcel del condado de Berrien. El padre de Tyrone fue el que la llevó hasta la comisaría, teniendo en ese momento un mal presentimiento. Se llegó a la conclusión de que el asesinato se había llevado a cabo debido a que Kemia y Cuellar querían seguir con su relación sin necesidad de ocultarla y ser amantes, y para recibir el dinero del ejército tras la muerte de Tyrone. En el momento en que se descubrió que había sido Kemia, la familia Hassel estaba realmente en shock. Según Ashanti Hassel, madrastra de la víctima, no podía creer que ella había conspirado para matar a Tyrone y estaba bastante enfadada con Kemia, ya que había estado con ella y la habían estado cuidando durante los 12 días posteriores a su muerte, sin saber que ella era parte de la conspiración para matarlo. Un juez fijó la fianza de Kemia en unos 2,5 millones de dólares, con la condición de que usara una correa GPS si era liberada tras el pago de la fianza mientras esperaba ser juzgada. Mientras estaba en la cárcel, Kemia llamó a su madre y admitió el complot para matar a su marido. Dicha conversación, que fue grabada en la cárcel, fue utilizada como prueba en su juicio penal. Los fiscales también usarían registros de los teléfonos celulares que, según dijeron, mostraban que Cuellar y Kemia se estaban comunicando en las horas previas al tiroteo a través de Snapchat, aplicación que fue borrada del teléfono de Kemia posteriormente. El abogado de Kemia, Chris Kessel, sostuvo en su momento que Cuellar obligó a su clienta a seguir adelante con el complot de asesinato. No tengo ninguna duda de que si Kemia nunca hubiera conocido a Jeremy Cuellar, esto nunca habría sucedido, llegó a decir el abogado al jurado durante el juicio. Por otra parte, Cuellar sostuvo que Kemia lo llamó y le pidió que regresara a la casa cuando confirmó que su esposo regresaba a traer comida. Aunque Michigan no tenía pena de muerte en su momento, ambos se podrían haber enfrentado a un juicio marcial y la posibilidad de ser condenados a pena de muerte por las Fuerzas Armadas. Kemia fue condenada finalmente el 18 de julio de 2019 por asesinato premeditado en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado. El 29 de agosto fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Cuellar, por otra parte, se declaró culpable de asesinato en segundo grado el 30 de julio de 2019 y fue sentenciado entre 65 y 90 años de prisión. Posteriormente solicitó retirar la declaración, pero la Corte Suprema de Michigan se negó a escuchar su caso en 2021. Actualmente, el hijo de Hassel, Tyrone Hassel IV, vive con la madre de Kemia. Ashanti y Tyrone Jr. dijeron lo pueden ver a través de FaceTime. Realmente este caso, aunque ha sido bastante cortito y no ha sido un vídeo excesivamente largo, sí que me ha llegado al corazón más que nada por varios motivos. El primero de todos es que nunca llego a entender cómo una persona puede matar a su pareja por el simple hecho de querer estar con el amante. Hubiera sido por esa parte mucho mejor que se hubiera divorciado y haberse ido con su amante, aunque entiendo que seguramente el dinero que podrían recibir por la muerte de Tyrone había sido bastante llamativo para ambos, cosa que también me parece bastante triste, más que nada porque Kemia tenía un hijo de Tyrone, le había dado un hijo año y pico antes. Ese niño iba a cumplir los 2 años, tenía un año por aquel entonces, un año y pico, y no puedo llegar a entender cómo una persona que te acaba de dar un hijo recientemente, porque era muy reciente, podría hacerte algo así por dinero. Me parece algo bastante duro de alguien que tiene un corazón bastante duro y que da la sensación de que es incapaz de amar. Y además también me parece un poco absurdo que hagan eso siendo soldados y teniendo en cuenta la legislación que hay ahí en Estados Unidos, que se puede juzgar a través del ejército, y ahí pues suelen ser bastante duros con ese tipo de situaciones, porque además, por lo que tengo entendido, si tú eres infiel siendo un soldado estadounidense, estás en problemas. No es algo positivo ni que lo vean bien.
niño. Entonces sería otra cosa añadida. Yo realmente considero que en estas situaciones se hace mucho daño. Además, no solo es eso, sino que hay un niño al que su madre ha matado a su padre y tiene que crecer con eso, tiene que crecer sin un padre y además crece sin una madre porque su madre está en la cárcel. ¿Qué clase de vida le queda a ese niño? Eso es un peso muy grande para ese niño. Por mucho que su abuela le pueda dar pues un amoroso hogar. Para mí es algo terrible, ¿no? En ese caso. No sé lo que pensáis vosotros. Sé que no suelo dar mi opinión con respecto a los casos que suelo hablar en este canal, pero sí que es cierto que en algunas ocasiones sí que he dado mi opinión, ya que hay ciertos casos que a mí pues me han parecido bastante llamativos o me han parecido muy dolorosos y considero oportuno, como en este caso, dar mi opinión. No sé lo que pensáis vosotros, por favor dejadlo por escrito y por favor no os dejéis llevar por lo que yo pienso o no del caso, sino con los datos que tenemos, con los datos que he podido dar o los que podáis tener vosotros, dar vuestra sincera opinión con respecto a este tema. Muchas gracias y hasta la próxima.